12, versículo 1, vamos a leerlo y después de esto te cuento de qué vamos a hablar, pero te quiero leer la base del mensaje. Romanos 12, versículo 1, dice así: que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos, es que a veces me confundo un poquito, dile al de al lado, por tu culpa se confundió el pastor. Dice, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un pasaje importantísimo, pero que tiene un lenguaje un poco rebuscado, que nos confunde y que tal vez tú has leído y optaste mejor por brincártelo y continúa con el versículo 2, que es un poco más claro. Porque de entrada no queda bien claro qué es presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, y luego la Biblia añade que esta acción es mi culto racional. Entonces, si no entiendo lo primero, menos voy a comprender qué significa lo segundo, porque además utiliza dos términos un poco complicados: qué es mi culto y qué significa que es racional. Hoy vamos a ver un mensaje que he titulado Adoración inteligente o adoración racional. El título no dice mucho, pero lo iré explicando y irás comprendiendo conforme avance el mensaje por qué le he llamado así. Vamos a ver básicamente dos puntos, ambos son para todos, no importa si tienes muy poco tiempo en Cristo, si vienes por primera vez o si ya eres doctor en teología y eres cristiano de siglos, de los que se discipuló con el apóstol Pablo, estuviste ahí con Moisés cuando abrió el mar en dos, ¿verdad? Le ayudaste a Eliseo también a cargar la capa, estuviste cuando le entregó el manto a Eliseo. ¿Cuántos de estos cristianos hay aquí en la iglesia? De los que cantaban los carros del faraón y que están aquí desde casi desde la fundación del mundo, ¿verdad? Exhortaste a Adán para que no se comiera el fruto, pero no te hizo caso. No importa si eres uno de ellos o si vienes por primera vez, los dos puntos nos van a servir a los dos, aunque el primer punto va a ser un poco más para aquellos que todavía tienen un poco de dudas acerca de si vale la pena vivir la vida cristiana. Es más para aquellos que tal vez vienen por primera vez con ciertos prejuicios acerca del cristianismo, que lo ven como una religión, como una serie de imposiciones. Y lo que vamos a aprender en primer lugar es que todo lo que Dios nos manda en su palabra es lo que Él nos manda, pero a su vez lo que más nos conviene hacer. Dicho de otra forma, aunque no existiera la Biblia, hacer lo que la Biblia dice seguiría siendo lo más inteligente, aun si no tuvieras una Biblia que te lo dijera. Hay muchas cosas que la Biblia enseña y que a veces la gente pone en práctica cuando es inteligente y cuando piensa y cuando es racional, aún sin saber que lo enseña la palabra de Dios. Hay libros de finanzas personales, por ejemplo, bestsellers de autores no cristianos que enseñan principios que ya estaban en la palabra de Dios. Incluso si tú fueras ateo y no creyeras que la Biblia es la palabra de Dios, hoy te voy a demostrar, y te podrá gustar o no, pero no podrás negar que todo lo que Dios aquí dice que hagamos es lo que más te conviene hacer. No se trata de que lo hagamos porque es lo que más nos conviene, se trata de que lo hagamos primeramente como una forma, que hoy veremos, de rendición, de adoración, de obediencia a Dios. Pero para explicarme mejor en este primer punto que vamos a estar viendo en unos segundos, lo menciono de esta manera, ¿verdad? Adorar a Dios, rendirle mi vida, vivir una vida sujeto a Él es lo más inteligente, es lo más racional, es lo que más me conviene. Y lo segundo que vamos a aprender es que es una verdadera adoración, porque mucha gente piensa que la adoración son las canciones lentas que cantamos los domingos, ¿sí o no? Para muchos la alabanza es las canciones movidas donde danzamos y prendemos las luces como si fueran las movidas de la fiesta, y la adoración es como las románticas de la fiesta, ya que terminó la boda y que ya quieres que todo el mundo se vaya, que pone las tranquilas. Para muchos esto es la adoración. No tiene nada que ver con los conceptos o ideas que nosotros tenemos. Antes que nada y antes de ir a los primeros puntos, aclaramos: presentar mi cuerpo en sacrificio vivo no es algo que tengo que hacer de forma literal. Dios no quiere que nadie se mate saliendo de este lugar. Aunque yo sé que hay algunos que quieren ofrecer en holocausto vivo, agradable y perfecto a su marido, al exnovio o algo por el estilo, no es algo que la Biblia nos manda hacer. Veremos en el segundo punto a qué se refiere esto, pero básicamente te lo menciono. La esencia de este término es vivir una vida rendida a Él. A esto, a presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, que es vivir una vida rendida a Dios, la Biblia le llama que esto es nuestro culto racional. Ahora, ¿qué es culto y qué es racional? La palabra griega culto es la palabra latpeios, que significa adoración, y la palabra racional es la palabra lógicos, que significa lógico.
pues lógico, ¿verdad? Que lógico significa lógico. Entonces, si tú tradujeras textualmente este versículo, lo que la Biblia dice es que presentar tu cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios, que es nuestro culto racional, lo que la Biblia diría es que esta es nuestra adoración lógica, o la forma más inteligente, más congruente, más racional de adorar a Dios. De ahí el título del mensaje: adoración lógica, adoración racional o adoración inteligente. Ponle como te dé la gana, lo importante es que te llegue el mensaje, no que te aprendas el título. ¿Están listos? El primer punto, como les decía, es para todos, pero va a ayudar a quienes ya tienen tiempo y están convencidos de esta verdad a saberla defender, y a quienes no están convencidos tal vez hoy a convencerse. En el segundo punto seremos fuertemente confrontados. Voltea con alguien que tenga cerca, échale unos ojos de Apocalipsis y dile: se te va a caer el cantón, ni te pongas casco porque se te va a romper. Hoy Dios nos va a hablar fuerte, pero al final veremos una hermosa enseñanza, porque yo siempre he creído y enseñado que cuando Dios nos confronta, no es para destrucción ni condenación, sino para restauración. O sea, no se trata de que alguien desde el púlpito diga: y por estas razones todos ustedes se van a ir al infierno mañana, pecadores, sino que aprovechemos que hoy, según Lamentaciones 3:23, que sigo con vida, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. A pesar de lo que hayas hecho, dicho o deshecho, hoy Dios nos da una nueva oportunidad. En primer lugar, dice la Biblia, repito, Romanos 12, versículo 1, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y perfecto, que es nuestro culto verdadero, dice la Biblia. No, aunque es nuestro culto verdadero, el Espíritu Santo elige otra palabra, y es la que le sopla a Pablo, y es la palabra lógicos. Lo cual a mí me enseña que vivir una vida rendida a Dios, no solamente, como lo veremos en el segundo punto, es la forma más congruente de adorarle, sino que además adorarle es congruente. O hay una forma lógica de adorarle. Dicho de otra forma, no es ilógico adorar a Dios, no es irracional adorar a Dios, porque la Biblia dice que hay una forma de adorar a Dios racionalmente. Esto a mí me fascina porque mucha gente tiene conceptos un poco distorsionados. Piensan que el cristianismo es una vida fanática de imposiciones, donde tenemos que hacer ciertas cosas porque si no Dios nos manda rayos desde el cielo. Y así yo vi muchos años el cristianismo. Era como un: tengo que orar, tengo que leer la Biblia, tengo que ir a la iglesia, y nada más faltaba el faraón con el látigo atrás de mí. Y yo después de un tiempo entendí que no es un tengo, es un necesito. Es como la comida, no es que tienes que comer, es que necesitas comer o te mueres de hambre. Y entendí que así es con Dios, que yo necesito de Dios, que buscar a Dios es algo que tengo que hacer principalmente porque Él es Dios y porque es inigualable y porque Él es digno, pero que además es la decisión más inteligente que puedo tomar, que es lo más racional. La fe no es irracional como mucha gente cree. El problema es que por ahí alguien un día predicó que la fe es ciega, otro lo creyó y muchos lo repitieron, y de ahí la gente piensa que hasta es bíblico, cuando la Biblia dice en Hebreos 11:1 que la fe no es ciega, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra fe en el griego pistis significa confianza, significa convicción. Y una cosa es que yo a veces no sé exactamente dónde estoy parado y a dónde voy a ir, pero yo jamás camino a ciegas en Cristo, porque incluso Abraham, el padre de la fe, a quien Dios le llamó a dejarle todo, no le dijo: deja todo y a ver a dónde vas. Es cierto que no le dijo a dónde iría, pero le dio una promesa, le dijo: a donde tú vayas te voy a bendecir. De modo que tú en Cristo puedes caminar a veces con un poco de incertidumbre, pero jamás a ciegas, porque siempre caminas con su palabra y con sus promesas, con la certeza que Él está contigo donde quiera que vayas y que tiene un propósito que se va a llevar a cabo. Por eso, cuando la Biblia nos llama a prepararnos para defender nuestra fe, dice en primera de Pedro 3:15 que estemos siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demande, y escuche este término, ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Conclusión: nuestra esperanza es razonable o racional. Nuestra esperanza no está en contra de la razón, porque el autor de la razón, del sentido común, el autor de la lógica y el autor de la palabra es el mismo, de modo que ambos no se pueden contraponer. Que a veces no te guste lo que Dios dice es otra cosa, pero tú no puedes negar
cuando lo miras con objetividad, fríamente, sin inclinar la balanza a ninguno de los dos lados, simplemente preguntándote qué es lo más inteligente, no puedes negar que Dios siempre tiene la razón. Yo me acuerdo hace tiempo, cuando escuché por primera vez la palabra fanático, y así se nos llama a veces a los cristianos, son unos fanáticos, y lo más trágico es que no sabemos cómo responder y cómo defender nuestra fe, y muchos dicen, pues sí, soy un fanático, porque la fe ciega, y a ver, no sé en quién creo, ni dónde está, ni a dónde voy, pero pues decidí confiar en no sé quién. ¡No! Yo me acuerdo que la primera vez que lo escuché dije, voy a investigar qué significa la palabra fanático, para ver si encajamos nosotros dentro del perfil. Y me asombré cuando leí que fanático es básicamente el que está entusiasmado o emocionado ciegamente con algo. Entonces te pregunto, ¿nosotros estamos entusiasmados con Dios? Sí. ¿A ciegas? No. Lo vamos a ver. Así que fanáticos no somos nosotros. Fanáticos, por ejemplo, los del Cruz Azul. Eso sí, ¿verdad? Entusiasmados y emocionados con un equipo que hace 22 años no gana ni el volado y le siguen yendo. Ahí sí hay que ser fanático. Y eso sí tienen fe y eso sí son fieles. Yo, fuera de broma, le pido a Dios que mi hija se case con un cristiano que le vaya al Cruz Azul, porque al menos tengo la certeza que jamás le va a ser infiel, porque ya probó su fidelidad. Fanático es el que está entusiasmado ciegamente con algo. ¿Estamos entusiasmados con Dios? Sí. ¿A ciegas? No. Aunque yo creí sin evidencias, si hoy me dijeran, dame razones, dame argumentos objetivos, racionales de por qué crees en Dios, lo podría hacer. En cambio, si yo le pregunto a un ateo, tú dame argumentos racionales de por qué no crees, no los vas a encontrar. Si yo te pregunto, por ejemplo, mira, vamos a dejar la Biblia al lado y vamos a remontarnos a las evidencias extrabíblicas. No es el tema, pero es un paréntesis. Y te digo, explícame, ¿por qué según historiadores seculares fuera de la Biblia, muchos de ellos perseguidores del cristianismo, por qué muchos de ellos testifican, conforme la Biblia dice, que hubo decenas de personas en los primeros siglos de la iglesia primitiva que decidieron dar su vida por Jesucristo antes que negarle? Muchas de estas personas habían sido sus discípulos. La pregunta aquí es, ¿por qué si caminaron con un farsante que les dijo que iba a resucitar y no lo hizo, y los tienes años después con una espada en el cuello y te están diciendo, niega a Jesucristo, reconoce que inventaste su deidad, reconoce que inventaste su resurrección, o hasta aquí llegaste? ¿Por qué, si puedes salvar la vida diciendo, está bien, todo fue una mentira que además no te ha dejado nada? Porque no es como hoy en día que mucha gente, según se profetizó, hace mercadería de la fe con palabras fingidas. Pero ellos no hacían mercadería, ellos lo perdían todo, no tenían ganancias, perdían todo lo que tenían, perdían su familia, sus bienes. Pablo perdió su reputación, perdían sus negocios, perdían su libertad, perdían la vida. ¿Por qué si Jesús me mintió y es un farsante y un mentiroso que me dijo que iba a resucitar y no resucitó, simple y sencillamente no digo, está bien, es una mentira y salvo mi vida? Porque ellos, respóndeme utilizando la razón, dame un argumento inteligente de por qué prefirieron dar su vida antes que negarle. Y si tú eres objetivo, la única respuesta que vas a encontrar es esta: ellos prefirieron dar su vida antes que negarle porque habían sido testigos de su resurrección, porque les constaba que había resucitado. No hay otra explicación. ¿Que estaban locos, cientos de locos? No es coherente. Si tú me preguntas por qué creo en Dios, podría citarte algunas de las últimas evidencias científicas que apuntan a la existencia de un creador. Ahora yo te pregunto, ¿por qué no crees? Y si tú analizas con sinceridad tu corazón, te vas a dar cuenta que en el fondo no es que no creas, sino que no quieres creer. Porque creer implicaría cambiar cosas en tu estilo de vida, y eso es lo que no estás dispuesto a hacer. Digan conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Si tú analizas con sinceridad tu corazón, te darás cuenta que estás enojado con Dios, con los pastores, con la iglesia, con la Biblia, pero que no tienes muy buenos elementos para negar la existencia de Dios, en vez de lo cual deberías dejar de luchar contra Él y sanar tu corazón. Explícame, ¿cómo surge la vida a partir de químicos inertes? Algo que no han logrado los científicos hoy en día, ni siquiera en ambientes controlados. Menos hubiera podido esto en un ambiente primitivo. Una vez que tienes la vida, ¿cómo se organizó? Una vez que se organizó, ¿cómo se multiplicó? Porque para que haya una
macromutación en una especie, primero la tiene que haber en su ADN. Y esto no es tan sencillo. Es como convertir una aplicación o un software de arquitectura en una aplicación, en un software de ingeniería o algo por el estilo, sin ninguna intervención inteligente. Algo que a la fecha no ha ocurrido una sola vez y que dicen los ateos ocurrió millones de veces en el pasado. ¿Cómo es que cambias la programación en el ADN para que dé las instrucciones y se desarrollen nuevos órganos y nuevas funciones? Esto se le conoce como mutación. ¿Y sabes qué producen las mutaciones? Síndromes. Cuando hay una alteración genética, lo que tú obtienes por resultado es un síndrome que trae daños. Algo que no ha ocurrido una sola vez en toda la historia de la humanidad conocida. La gente cree que ocurrió en el pasado millones de veces. ¿Evidencias? Ninguna. Mi pregunta es, ¿quién es el que está entusiasmado ciegamente con algo? Ahora, hablando de nuestra manera de vivir, un señor un día me dijo, es que ustedes son fanáticos, aburridos, religiosos, no hacen porque la Biblia dice. Le dije, sí, no lo hago porque la Biblia dice, pero aun si no lo dijera, sería lo mejor que yo podría hacer. De modo que te puedo decir lo que hago, dándote una razón, sin decirte lo hago porque la Biblia dice, aunque lo hago porque la Biblia lo dice. Le dije, ahora tú convénceme de por qué vale la pena hacer lo que la Biblia no dice. Sin utilizar la Biblia, simplemente vamos a utilizar ambos la razón y vamos a ser inteligentes. Y él me dijo, por ejemplo, es que ustedes son muy aburridos porque no se emborrachan los fines de semana, no se ponen happy, qué flojera. Le dije, lo que pasa es que tú no estás viendo las cosas bien. Le dije, tú tienes que emborracharte porque tu vida es tan triste, porque estás tan frustrado, tan amargado con la realidad, que necesitas salirte de ella algunos días o algunas horas para sentirte bien. Y lo más trágico es que al otro día no vas a recordar de qué reíste el día anterior. Y si yo no me pongo happy con alcohol, no es porque es un amargado, sino porque el cristiano está happy todo el tiempo. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y paz y delicias a su diestra. Dice el Salmo 16:11, no el viernes o el sábado, dice para siempre. Es que no van al table y no salen con otras mujeres. Le dije, porque tú tienes que buscar en otras y pagar lo que perdiste en casa. Ouch. ¿Quién es el fanático? Convénceme por qué vale la pena emborracharme y me emborracho contigo. Pero no vas a encontrar argumentos inteligentes. Y aunque no tuviera fe, no soy una persona tonta. Pienso, y solamente por eso, aunque la Biblia no dijera que lo hiciera, lo seguiría haciendo. ¿Me explico? Convénceme. Ay, no, es que uno borracho choca padrísimo los coches. ¡Wow! ¡Qué listo eres! Ahora yo te voy a convencer de lo contrario. Conozco gente que por el alcohol ha perdido todo. Que por el alcohol ha perdido su familia, su matrimonio, sus hijos, sus nietos. Que sus hijos le dijeron, no te quiero volver a ver. Gente que por el alcohol ha perdido su trabajo, ha perdido su salud. Gente que ha manejado bajo los efectos del alcohol, matando a todos los tripulantes del auto. Casos donde fue la familia, donde fueron amigos, donde fue la novia y solo el conductor quedó con vida. Eso es algo muy inteligente. Tú sabes el tiempo que le va a tomar a gente como esta poder sanar y superar este remordimiento que sin Cristo va a ser imposible superar. ¿Quién es entonces el fanático? Y comenzamos a entender por qué la Biblia dice que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, que es rendirme a Dios, que es decirle no a mi carne, no a los deseos de mi carne que van en contra de la voluntad de Dios. No solamente es mi forma de adorarle, sino es mi forma más inteligente de adorarle. Es una adoración racional. He hablado con jóvenes que ahí andan sus amigos. Que no tiene relaciones sexuales, que está el matrimonio, qué aburrido. Tú eres la monja. Mejor la monja ahorita que la madrecita en 9 meses, mija. Aguas. Ahora, ¿qué te va a pasar por hacer lo que es correcto? Nada malo. Nunca he visto a nadie que se enferme por haber dejado el alcohol, por ejemplo. Ni que le pase algo por ser íntegra sexualmente. Pero sí te puedo contar de noviazgos donde por un embarazo antes de tiempo, aunque Dios perdona y restaura, se complicaron mucho su vida económicamente hablando y que años después no han podido superar.
Sí te puedo contar de las consecuencias de personas que por su inmoralidad adquirieron una enfermedad de transmisión sexual. Sí te puedo contar de matrimonios que fueron destruidos por el adulterio porque desde jóvenes nunca aprendieron, Romanos 12:1, a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo. Siempre le dijeron que sí a su carne cuando se casan. Es cuestión de tiempo para que llegue uno más guapo, una más guapa. Y si nunca aprendiste a decir no, una vez casado, tampoco vas a aprender. Y muchas personas por esto han destruido lo que durante años forjaron. Yo sí te puedo contar de por qué Dios tiene la razón. Tú no me puedes demostrar que lo que Dios manda es fanático, porque no lo es. ¿Qué de malo te va a pasar por guardarte en santidad? Nada. Te prometo que nada. Te he contado este ejemplo. He ido a muchos funerales, más de los que puedes imaginar. Y pregunto, ¿qué le pasó? Le dio un infarto, tenía cáncer, tenía diabetes, lo atropellaron, lo mataron, le iba al Cruz Azul y se aventó del puente. No es cierto, eso no ha pasado. Infinidad de cosas. Tenía 98 años y se murió porque ya le tocaba, por cierto, que a veces nos marcan: pastor, ore por mi abuelita para que Dios la sane porque está en el hospital. Hoy, ¿qué edad tiene tu abuelita? 96 años, ya que se vaya con el Señor, ni que fuera Matusalén. Quiere competir con Matusalén, tu abuelo, tu abuelita. No inventes, algún día de algo se tiene que ir a la presencia de Dios. Por millón de razones la gente parte. Jamás me han dicho, es que murió porque era virgen y tenía 27 años. Y entonces desde los 22 se empezó a entumir. Y se fue entumiendo, se fue entumiendo, se fue entumiendo. Y a los 28 se secó. Hasta ahí llegó. Se murió porque era virgen. No. ¿Sabes qué es lo único que te puede pasar por presentar tu cuerpo en sacrificio vivo? Por renunciar a los deseos de tu carne y obedecer a la palabra de Dios y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Es que vas a vivir una vida de bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Porque el siguiente versículo dice que cuando además de esto dejas de ser como todos y cambias tu forma de pensar conforme a la palabra de Dios, entonces compruebas su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Comprobarás su voluntad, que es buena. O sea que no va a ser color de rosa. Habrá tiempos difíciles, pero serán para obrar algo bueno, no algo malo. Como José, como la iglesia primitiva, la pasaron mal, pero fue bueno porque eso les llevó a algo mejor. ¿Me explico? Perfecta es la palabra griega teleios, que significa completa. No está todo lo que quieres, pero no falta nada de lo que necesitas. Y agradable significa que a ti te va a gustar. O sea, no es de que vas a decir, pues, ¿ya qué? Chale. Yo actualmente, por ejemplo, sirvo a Dios de tiempo completo y la mayoría de nuestro trabajo consiste en estar enseñando su palabra. Y hubo un tiempo en el que yo jamás imaginé que esto terminaría haciendo y que mucho menos lo anhelaba. Yo me burlaba de los que predicaban la palabra. Por eso cuando alguien se burla de mí no me enojo, digo, que le siga. Aguas, que a lo mejor aquí terminas. Así que si vienes con tu hijo, mamá o papá, que aquí está sentado de mala gana, no quería venir a la iglesia, yo quería quedarme en mi casa a ver Peppa Pig, Dios no existe, no sé qué tanto. No te preocupes, por encima de lo que Él pueda decir hay una promesa. La promesa es que si tú crees en Jesucristo, tú y tu casa, y eso incluye ese chamaco al lado tuyo, van a ser salvos. Y Dios tendrá que hacer lo que tenga que hacer. La pregunta no es si lo hará o no, la pregunta es cómo y cuándo. Y cada quien decide si es por las buenas, en obediencia a su palabra, o si tiene que ser tratado por Él. Pero sus promesas se cumplen porque se cumplen. Y llegó un momento en que Dios me llamó y comencé a servirle y comencé a enseñar su palabra. Ojo, y no es que Dios me dijo, y quiero que prediques, y yo diga, pues ya ni modo, no me gusta. No, en su momento para mí no era agradable, pero cuando Dios me llamó a hacerlo, comenzó a ser agradable. Y hoy te puedo decir que si hay algo que disfruto, es mi trabajo. Que yo lo disfruto, que me encanta servirle, que me fascina enseñar de Él, que disfruto hablar de su palabra. Creo que tú lo puedes notar, que algunos a veces medio religiosos toman mal que uno bromea arriba, pero es que para mí no es un trabajo pesado, sino que yo estoy disfrutando este tiempo y soy arriba como soy abajo. Para mí es agradable. Ahora, a lo mejor a ti no te gusta, pero puede que es porque no es lo que Dios tiene para ti.
pero descansa en que lo que Dios tiene para ti en su momento va a ser agradable. Yo conozco gente que Dios llamó a dejar todo, como los hermanos que están en África que hace poco dieron su testimonio. Les iba muy bien económicamente y no es que están amargados. Tú veías una sonrisa que muchos de ustedes no tienen a pesar del auto que manejan. Se vale sobar. Y están ahí felices como familia y bendecidos porque dejaron todo para hacer la voluntad de Dios, al menos para sus vidas. Y cuando tú sigues la voluntad de Dios para tu vida va a ser agradable. A mí me afligía seriamente cuando no entendía esto, rendirme al Señor y que sus planes no me gustaran, que es lo que mucha gente piensa, porque el enemigo nos engaña. Mucha gente piensa que el diablo es como el DJ de la fiesta y Dios el papá gruñón que llegó a pagar la fiesta. No, en esta analogía el diablo es el que te quiere arruinar la fiesta y Dios es el DJ que quiere que continúe la fiesta. Porque dice Juan 10:10 que es el enemigo al que viene a matar, a robar y a destruir, pero que es Dios el que viene a darnos vida y vida en abundancia. Yo no lo entendía. Y pensaba lo que tú piensas. Adorar es de fanáticos, de religiosos. Buscar a Dios no vale la pena. Mi vida es mejor, mis planes son más divertidos. Me afligía pensar en buscar a Dios y que su voluntad no me gustara. Yo te he compartido que llegaba a decir, y cuando me decían, no, es que Dios tiene antes de casarme a la persona para ti, yo decía, pero ¿qué tal que esa persona no me gusta? Que el Señor dice, he aquí la sierva de Jehová, y es el Bester Gordillo o su descendencia. Una hija de Cuauhtémoc Blanco y que llega así, ¿no? Hasta que entendí este pasaje y descansé en que los planes de Dios para mi vida y para la tuya son buenos, son agradables, son perfectos. Digan conmigo, su voluntad es agradable, es perfecta y es buena. Y la chava que tiene para mí también es buena. Y el chavo que tiene para ti también está bueno, también es bueno. Descansa en los planes de Dios. A veces implicará presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Decir, oye, es que esto es lo que quiero, pero no es lo que Dios dice, no es correcto, no es lo que la palabra de Dios enseña. Pero descansa en que con el paso del tiempo te vas a dar cuenta que aunque no es lo que tu carne quería, sino lo que Dios decía, fue lo mejor que pudiste haber decidido. Cambia tu concepto de Dios y entiende, adorarle presentando tu cuerpo en sacrificio vivo es tu culto verdadero, pero también racional, inteligente. Ahora, qué bueno que rieron mucho con el primer punto, porque ahora sí me los voy a desclabrar. Presentar nuestros cuerpos, punto número 2, en sacrificio vivo, la Biblia dice es nuestro culto racional, nuestra latpeia lógicos, nuestra adoración inteligente. ¿Qué me enseña esto? Que la forma más inteligente, más lógica o más racional de adorar a Dios no es con mis cantos, es con mi vida. Es cuando yo presento mi vida en sacrificio delante de Él y confío en Él. Si tú analizas este argumento a la inversa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si presentar mi cuerpo en sacrificio vivo es mi adoración lógica, adorarlo sin presentarlo, adorar a Dios con mis palabras sin presentar mi cuerpo en quebrantamiento, en rendición, en sacrificio delante de Él, sería ilógico, sería irracional. Dicho de otra forma, es ilógico, es incongruente, es irracional que tú creas que puedes adorar a Dios con tus palabras si no van de acuerdo con tu vida, si no van de acuerdo con tus hechos. La alabanza es una forma de adorar a Dios con mis palabras, pero la adoración no se limita a la alabanza. La adoración trasciende lo que pasa en la alabanza, va más allá de lo que pueda cantar o de lo que pueda hablar. Tiene que ver con cada segundo de mi vida. La adoración lógica, lo más congruente ante los ojos de Dios para adorarle, no es presentarme a cantar, es presentar mi cuerpo en rendición a Él. Adoración, querida familia, no es esperar que llegue el domingo para cantarle a Dios 2 horas y seguir viviendo después como me dé la gana. Adoración no es esperar que llegue el domingo para que empiece la alabanza, la cual por cierto llegas tarde. Voltea atrás y dile al que está atrás, tú llegaste después de mí. Y algunos llegan todos de malas, obligados, con su cara de yuwoki todos los domingos.
Y llega el líder de alabanza todo emocionado. ¿Cuántos están listos para adorar a Dios? Y tú, y vamos a alabar y a danzar. Y levanta las manos, hazle de lado. Y estás ahí un rato y sales de aquí. Y aquí adoraste a Dios y te comportaste como hijo de Dios, pero vives de lunes a viernes como si fueras hijo del anticristo. Y muchos piensan que esto es adoración. Y yo estoy leyendo en la Biblia que este tipo de adoración no es lógica, es incongruente. Esto sí es fanatismo, esto es una religión nada más. La persona que vive así no es una persona espiritual. No importa qué bonito cantes, levanto las manos y hasta hablé en lenguas el domingo, pero se te salió una lenguota el resto de la semana. Y eso no es una adoración lógica. Adoración es tener un estilo de vida que mañana, tarde y noche no deja de glorificar a Dios. Adoración no es venir el domingo y cantarle para continuar viviendo después igual de apático, de antipático, de tibio, ignorándole, haciendo lo que me da la gana, sin buscarle, sin servirle, sin hablar de él, rechazando todo lo que él manda. No, adoración, la Biblia dice, es presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Es renunciar a veces a los deseos de mi carne. No es decir, Señor, qué es lo que yo quiero, sino cuál es tu voluntad, qué es lo que tú quieres, cuál es tu plan para mi vida. Y a veces va en contra de mis deseos, pero lo hago porque te amo, número uno, y dos, porque en fe a lo que tú dices, creo que lo que tú dices es lo mejor para mi vida. Así que por fe te voy a obedecer, porque descanso en que tú sabes lo que estás haciendo. Adoración no es, por ejemplo, para que quede claro, jóvenes, que ves la chava que te gusta y que dices, pues no es cristiana, pero la voy a convertir en mamá. Dentro de 9 meses la vas a convertir. Adoración no es llegar con tu jefe, chavita, y decirle, es que es mejor que todos los cristianos que he conocido. Sí es mejor que todos los cristianos que has conocido, tal vez, pero te voy a matar tu argumento. No es mejor que el cristiano que Dios tiene para ti. Dale un zape a tu hija y dile, tómala, mija. Solo la mamá, el papá no se pase de lanza, Adoración es decir, Señor, aunque me encanta el Rufulgencio y me enamoré sobre todo desde su nombre, desde que lo escuché por primera vez, y mi carne quiere y me preguntó si quería ser su novio, y le quiero decir que si tu palabra dice que adoración es presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, y es casi a veces este tipo de sacrificio porque sientes como si lo estuvieras haciendo, ¿verdad? Y aunque quiera decirle que sí, le voy a decir que no, porque tú me mandas no unirme en yugo desigual. Adoración es a veces renunciar a ciertas decisiones que tú quieres, por ejemplo con tus finanzas. Me quiero endeudar y es que está 18 meses, está anunciado, compra ahora y pague cuando venga Cristo, pero no es correcto. Pero tú no quieres que yo viva así y voy en contra muchas veces de los deseos de mi carne por obediencia a Dios. Adoración no es, jovencita, llegar con tu mamá cuando te dice, mija, ayúdame con los trastes, y responderle como te da la gana. Yo sé que tú no quieres, tu carne no quiere, pero ¿qué es adoración? Presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Adoración no es, porque siempre yo, mis hermanos, cómprate un lavavajillas. Hace poco me tocó estar en una casa y así empezó la muchachita. Yo dije, se está manifestando, está endemoniada. Yo dije, Satanás, en el nombre de Jesús, sal. Mientras, sal. Y la mamá me dijo, no, pastor, así es mi hija, déjela. Dije, adoración es decir, aunque yo no quiero hacer esto y yo quisiera estar tirada en la cama platicando con mis cuates por Facebook, viendo 1 millón de publicaciones, dándole likes a todos para seguir con esta vida tan productiva, voy a llegar con mi jefa que no tiene quien le ayude, y como la palabra me dice que honra a mis padres, en vez de hacerle esas caras y reaccionar de esa manera con quien me dio la vida, le voy a decir, mamá, ya lavé el piso, lavé los trastes, lavé los baños, lavé el coche, lavé la casa, lavé el perro. No tenemos perro, hija, te compré uno y te lo lavé, aquí está. No quería, pero lo hice porque amo a Dios más de lo que te amo a ti, y presento delante de Él mi cuerpo en sacrificio vivo. Adoración no es hacerle la ley del hielo a tu esposa porque reaccionó mal y decirle, ahora para que se le quite, no le voy a hablar, o viceversa. Claro que hay casos que requieren consejería,
Claro que hay casos, no estoy hablando de que todo debe ser pasado por alto, porque hay gente que abusa de esto. Y no falta por ahí el marido que dice: ya ves, mi amor, te he engañado 13 veces apenas, me tienes que perdonar porque la Biblia dice que perdone 70 veces 7. No, hay casos como estos, o donde hay maltrato, que requieren consejería y donde la parte afectada puede ser completamente libre ante los ojos de Dios y de los hombres legalmente. Pero no estoy hablando de esto, estoy hablando de los casos cotidianos, que son los que tienen divididos a la mayoría de los matrimonios. Yo he visto en consejería que hay matrimonios en conflicto por un detonante como una infidelidad, pero que la gran mayoría son pequeños conflictos del día a día que su orgullo les impide resolver, que son tan orgullosos que no son capaces de perdonarse y pasarlos por alto, y lo convierten entonces eso en una guerra personal, y se olvidan que su guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, y no están adorando a Dios. Adoración no es canto el domingo, pero le hablo a mi esposa como me da la gana entre semana. Adoro a Dios el domingo, pero le falto el respeto a mi esposo. Adoración es que aun cuando me cae gorda mi mujer, Señor, tú me mandas a amarla, y aunque me vio con ojos de Apocalipsis en la mañana, voy a llegar en la noche con unas flores, con serenata, la voy a invitar a cenar. ¿Cuántas hermanas dicen amén por esta palabra profética? Dile a tu marido: recibe esta unción en el nombre de Jesús. Y viceversa, mujer, adoración no es: pues como no me contestó el mensaje inmediatamente, el infeliz, ahora en la noche me voy a dormir y hay que se trague lo que pueda para que se amuele, para que se le quite. Y tú ahí en tu cuarto encerrada, envuelta con las sábanas que parece la momia de Guanajuato, con todos los pelos parados, que la chimoltrufia se veía mejor que tú. Adoración es decir: aunque estoy cansada, aunque no lo quiero esperar, aunque me cae gordo, Señor, yo en obediencia a ti, porque tu palabra dice en Primera de Pedro que muchas mujeres por su testimonio van a llevar a Cristo a sus maridos, voy a empezar a tomar otra actitud. Y entonces no lo recibes de esa forma, sino que le dices, mientras él abre la puerta y ve que un camino romántico de velas lo lleva rumbo al comedor: mi amor, te he estado esperando. Amordacé a los niños, se los llevó el rato, lo que sea. Te hice tu cena favorita. Y cuando él te pregunte: ¿y qué hay de postre? El postre te está esperando allá arriba, papirrín. Y los hombres dicen, a ver, para que los que no se la saben, ¿cómo va? Ahora sí todos. Si los hombres dicen, así somos los hombres de esta iglesia. Y dices: ¿y cómo puede ser eso lo más inteligente? Porque tu testimonio lo va a impactar de tal forma que ese padre, hijo, esposo, esposa algún día no podrá negar que todo esto es la influencia de Cristo sobre tu vida. Y esa persona que no merecía lo que le estás dando, al recibir tanta gracia, no le quedará más que cambiar y rendirse a Cristo, y entonces tu actitud hará que esa persona también cambie. Esto es adoración. No es parejitas de novios irse al cine y sentarse hasta atrás en la esquina porque aquí se ve mejor. Adoración es decir: Dios, mi novia está como me la recetó el pastor, y tu palabra dice que no impongáis manos sin ligereza, y me dan ganas de imponerle manos, pero tú me mandas guardarme en santidad. Entonces presento mis deseos en sacrificio vivo, aunque mi carne no quiera, y en vez de pedir 2 boletos hasta atrás en la esquina, le voy a decir al cajero: deme 9 en medio, porque en una esquina va mi novia, en otra voy yo, y en medio van Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entre nosotros. Tu carne no va a querer, lo tendrás que hacer utilizando la razón. La razón. Publiqué hace poco un devocional que le titulé En contra del corazón, en contra de tus emociones, en contra de tus anhelos. Puedes adorar a Dios de muchas formas. Puedes adorar a Dios sirviéndole. No es fácil servirle. Los servidores que llegan el domingo temprano, que se van después, ¿sabes? Más del 90% de la gente que sirve en la iglesia lo hace de forma voluntaria. Solamente vemos algunos que tenemos la oportunidad después de algún tiempo de poder servir ahora a Dios de tiempo completo. Pero hay mucha gente que lo hace voluntariamente. ¿Y no crees que a veces están cansados, que a veces tienen sueño?
pero ellos le han creído a Dios. Adoración no es preguntarme ¿qué quiero?, sino qué es lo que Dios dice, y lo que Dios dice se hace. Tú puedes, escucha esto, cantar alabanzas durante 5 horas sin haber adorado un segundo. Está profundo, ¿no? Está para sacar y... Está para frase de Instagram, pero le pones ahí, por Jesse Bermúdez. Tú puedes cantar alabanzas durante 5 horas sin haber adorado un segundo. Porque cuando tú cantas lo que no vives, la Biblia no dice que eso es adoración, eso se llama ruido. La adoración es cuando lo que yo canto va de acuerdo con mi vida. Y si mis canciones no son congruentes con mi vida, con mi forma de tratar a los demás, de comportarme, de hacer negocios, de mirar, de escuchar, de caminar, de hablar, por más bonito que yo cante, yo no soy un verdadero adorador, yo soy un religioso nada más. Te lo voy a demostrar. Jesús, Juan capítulo 4, se encuentra con una mujer samaritana. Los samaritanos eran enemigos en ese entonces del pueblo de Israel, no se hablaban. Y había un gran conflicto entre ellos, donde se debía adorar a Dios, en Samaria o en Jerusalén. Cada uno apoyaba su propia versión. En el versículo 19 la mujer le dice: Señor, me parece que tú eres profeta, porque justo un versículo antes Jesús le dijo que ella había tenido 5 maridos y que el que ahora tenía no era su marido. Como después de que restrega toda su vida en la cara, claro que se dio cuenta que era profeta. Nuestros padres, le pregunta ella, versículo 20, adoraron en este monte, y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le responde, versículo 21, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, versículo 23, y ahora es, ¿cuándo? ¿El siguiente domingo? ¿Mañana? No, ahora. Dice, cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre, no dice en Jerusalén o en Samaria, dice en espíritu y en verdad, porque también el Padre, dice, tales adoradores busca, dice la Biblia, que le adoren. Aprendemos 3 cosas bien importantes de este diálogo. En primer lugar, Jesús 2 veces habla de verdaderos adoradores. Y si la Biblia habla de verdaderos, automáticamente esto nos enseña que también hay falsos adoradores. Ahora, ¿qué es algo falso? ¿Algo que se presenta evidentemente como falso? No, lo falso es lo que pretende ser verdadero. Si no, simplemente se le llamaría malo. Lo malo sabes que es malo, pero lo falso es algo que parece bueno y que no lo es. Lo falso es lo que pretende ser original, pero solamente es una copia. Dile a la mujer que te acompaña, como la bolsa que traes. No, no es cierto, no le digas eso porque te va a ir muy mal. No te metas con la bolsa de una mujer. Hay relojes réplica que depende del nivel. Hay algunos que son muy caros y que el ojo inexperto los puede ver y es idéntico al original. Que tú ves las piezas, que los pesas y parecen iguales. Y que solamente el ojo experto puede identificar cuando analiza su funcionamiento o cuando los abre y mira detenidamente sus componentes. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? De modo que no me hace verdadera mi apariencia, sino cómo funciona y qué hay por dentro. Ahora, ante los ojos de Dios, mucha gente parece ser un verdadero adorador. Y tú puedes ser un falso adorador y engañar a todos. Pero Dios es el ojo experto que sabe distinguir entre lo falso y lo verdadero. Tú puedes venir a la iglesia y hablar bien bonito y chamaquearte a tu mujer y que pasen años en que tú le estás engañando y que ella no se da cuenta porque piensa que eres un verdadero adorador. Pero Dios sabe lo que nadie sabe. Dios ve lo que nadie ve. Dios no puede, Gálatas 6, versículos 7 y 8, ser burlado. Tú puedes engañar a todo mundo, a tu jefe, y presentarte como un verdadero adorador de Cristo, y venir a la iglesia y presentarte como un verdadero adorador y engañar a los pastores y ser un chismoso, como hay gente en las iglesias, en esta no, en otras, ¿verdad? Metiendo chisme y división y contienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí sí, amén, aleluya, gloria a Dios. Utilizar todo el léxico cristiano. ¿Cómo estás bendecido de victoria en victoria? Aleluya, hurra, dabadá, rabadabadú, lo que tú quieras. Pero el Señor sabe que hay falsos y que hay verdaderos, y Él es el ojo experto y a Él no nos los vamos a chamaquear.
Ahora, ¿cómo puedo distinguir entre lo falso y lo verdadero? Más allá de las apariencias, de qué bonito cantaste el domingo, de cómo parece que adorabas a Dios y cómo orabas por los alimentos. Hay gente que tú le escuchas y dices: wow, qué espiritual, mira cómo canta, mira cómo predica, mira cómo ora. Hermanos, Judas resucitó muertos y era un traidor. El hecho que Dios utilice a alguien no quiere decir que esa persona está bien. Solamente quiere decir que tiene un Dios misericordioso, que por amor a quienes está sirviendo va a utilizar hasta las piedras si es necesario. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Y a veces nos confundimos y creemos que lo externo es evidencia de lo interno. Lo que tú puedas hacer, decir, los dones que tengas, solo muestran algo: cuán grande es Dios. Nada más. Porque lo que hacemos y lo que somos dentro de la iglesia, en el ministerio, no es por nuestros méritos, sino por su misericordia. Porque Él es quien pone a la gente en posiciones en la iglesia, Efesios 4 del 11 al 13. Él es quien reparte dones, 1 Corintios 12, como Él quiere, para edificación del cuerpo de Cristo. Los dones, las posiciones, la autoridad solo hablan del poder de Dios y de lo grande que es Dios. No hablan de la integridad de mi corazón. Continuamos analizando la plática para ver más detalles. En segundo lugar, ¿qué aprendemos? La declaración de Jesús se origina cuando empieza una discusión acerca de en qué monte tenían que adorar, que es la palabra proscuneo, reverenciar a Dios. La mujer samaritana creía, como todos los samaritanos, que para hacerlo tenían que ir a Samaria, al monte de Samaria, mientras que los judíos decían que era en Jerusalén. Ellos pensaban que para adorar a Dios tenían que ir a un lugar donde estaba el templo, donde la presencia de Dios se manifestaba tangiblemente, y ahí levantar su adoración. Esto es totalmente absurdo, esto es incongruente, esto es una adoración ilógica, porque el hecho de que Dios manifieste su presencia tangiblemente en un lugar como en ese entonces, no quiere decir que Dios solo esté en ese lugar. Pero como esto es lo que ellos pensaban, lo que ellos hacían es que adoro a Dios aquí, pero cuando salgo de este lugar me olvido por completo que Dios existe, e ignoraban a Dios el resto del tiempo. Y esto no tiene sentido. Es como, te lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Cuántos están casados? Levanten la mano. Casadas. Felizmente casados, déjenla arriba. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen novio o novia? Levanten la mano. Yo sé que hay algunos que tienen, pero como estás con tu papá no te animas a levantar la mano para que no te vea. A ver, papá, cierren sus ojos, por favor, es orden pastoral. Necesito que tus hijos sean honestos y que tú no veas que están siendo honestos. ¿Cuántos de ustedes jóvenes tienen o han tenido novio o novia? Levanten la mano, por favor. Déjenla arriba unos segundos. ¿No la bajen todavía? Ok, ya la pueden bajar. Si tú no quieres que este video llegue a las puertas de tu casa, al final, por una generosa ofrenda, tu rostro podrá ser editado y borrado de él. ¿Dónde hablas con tu amada? Donde sea. La pregunta es absurda. O para platicar tienen que estar en Cancún, nada más. ¿Te imaginas a tu esposa? Tengo que platicar contigo, pero si no es en Huatulco, no. Y aunque te mueres de ganas por platicar ahí, la realidad es que pueden platicar donde quiera, porque tienen una relación. ¿Qué tenía el pueblo y qué tiene la iglesia? No una relación, sino una religión. Ellos creían que para adorar a Dios tenían que esperar cierto día de la semana, ir a cierto monte, en cierto templo, y entonces comenzarlo a adorar. Ellos vivían lo que yo le llamo una adoración geográfica, limitada a un territorio, a un día, a un lugar, a una hora donde voy y adoro a Dios. Pero cuando salgo de ese día, de ese lugar y termine esa hora, me olvido que Dios existe. Tan no estoy equivocado que por eso el profeta Oseas, miles de años atrás, cientos de años atrás, le dijo al pueblo de Israel, Oseas capítulo 6, versículo 6, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos, porque el pueblo de Israel comenzó a vivir una adoración geográfica que consistía en que adoraban a Dios, iban el domingo o el sábado, el día que tuvieran que ir, a la fiesta que tuvieran que ir, y guardaban las fiestas y llevaban a cabo los sacrificios y los holocaustos, pero saliendo adoraban a otros ídolos y se olvidaban que Dios existía. Pero gloria a Dios, ya le ofrecimos holocausto, ya guardamos las fiestas, ya guardamos las tradiciones, y entonces Dios manda a Oseas a decirles: no,
Misericordia quiero, que se vea en sus vidas. Es más importante que lo que pueden hacer, que toda la liturgia de la reunión. Conocimiento de Dios, más que holocaustos. Dios dice: lo que quiero es que me conozcan. El pueblo no lo buscaba y por eso no lo conocía. Y entonces Dios, a través de Oseas, dice: ¿qué están haciendo? Creen que pueden reemplazar la búsqueda, y a través de la búsqueda del conocimiento de Dios con su liturgia. Esto está mal. Esto no es una adoración verdadera, es una adoración geográfica. Dile, Oseas, a mi pueblo, ¿qué es lo que quiero? Es misericordia, es su vida reflejándome más que sus sacrificios. Es que me busquen, que me conozcan, que tengan una relación. Ellos solo tienen una religión. Miles de años después, pasa el tiempo, y aunque lo habla Oseas y lo reafirma Jesús, parece que no hemos entendido nada. Porque el cristianismo que mucha gente vive es un cristianismo geográfico, pero no bíblico, que consiste en que espero a que llegue el domingo a las 9 de la mañana o las 12 de la tarde, y levanto mis manos y adoro a Dios y amén, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando termino, cierro la Biblia, la encajono, me aparto de Dios, me olvido de Dios y lo ignoro el resto de la semana hasta que venga el siguiente domingo. Pero ya cumplí. Es más, hasta serví, canté, prediqué, recibí, acomodé, lo que sea, y se te olvida lo que Oseas dijo: más que tus holocaustos, que lo que sea que hoy hayas podido hacer, que es importante, pero pierde peso cuando eso está reemplazando tu comunión. Cuando esto está siendo un pretexto para aliviar tu conciencia y que te sientas bien, y que entonces ignores a Dios el resto de tu vida. Cuando lo haces simplemente para sentirte un poco tranquilo contigo mismo y querer equilibrar la balanza de todo lo que cínica y premeditadamente hacemos mal el resto de la semana, y creemos que podemos compensar con lo que hacemos bien el domingo. No, Señor, esto no es adoración, esto es hipocresía. Esto es religiosidad. Adoración es que a lo mejor guardo los holocaustos y sacrificios el domingo, y vengo y le adoro, y vengo y le sirvo, y vengo y aprendo, y vengo y le canto. Pero saliendo de este lugar, como Dios sigue presente, mi adoración sigue presente. Y a lo mejor ya no puedo cantarle, pero puedo ofrecer mi cuerpo en sacrificio vivo. A lo mejor no puedo decirle te amo con mis palabras mientras estoy trabajando, mientras estoy manejando, pero se lo digo con mis hechos cuando lo honro y lo obedezco. Y le digo: Señor, esto no es lo que quiero, pero es lo que tú dices, y lo voy a hacer por amor a ti. Ese es un verdadero adorador. Todo aquello que no encaje dentro de este perfil es algo que no está en la Biblia, y es el tipo, lo digo entre comillas, de cristianismo que mucha gente lleva. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Si me pueden apoyar con el teclado, por favor. Y mientras suben, voy a hacer una pausa de 2 segundos para abrocharme esta agujeta, porque no quiero pisarla y terminar descalabrado. Fue el diablo que la desabrochó. ¿Qué pensarías, los que levantaron la mano, si tu esposo o esposa, novio o novia, los que no tienen porque los dejaron en la friendzone, sufran? El domingo te habla muy bonito. Lo vas a ver, te va a ver, tal, por teléfono, lo que quieras. Y te dice: mi amor, te amo, eres el amor de mi vida, daría la vida por ti, quiero bendecirte, quiero cuidarte, quiero amarte todos los días, eres lo máximo, daría la vida por ti, no sabes cómo te agradezco todo lo que has hecho, cuánto te amo. Y te da el discurso más romántico que tú has escuchado en toda tu vida. 2 horas. Después se dejan de ver, le marcas el lunes, no contesta. Le mandas mensajes, los ve, pero te deja en visto. Lo vas a ver a su casa, a su oficina, al lugar donde trabaja, a su escuela. Está ahí, está disponible, pero no te quiere ver. Te manda a decir: dile que no me esté molestando, porque estoy ocupado. Y tú sabes que no está ocupado, porque tú conoces su calendario. Sabes en el fondo de tu corazón que te puede contestar la llamada, responder el mensaje y salir a abrirte la puerta, pero no se le da la gana, porque él ha dado prioridad a otras cosas. Pasan 2 días,
Y además te enteras que esa misma persona que el domingo te estaba diciendo cuánto te amaba, ahora te ha sido infiel. Que ese esposo te engañó con tu mejor amiga o con tu mejor amigo o con los dos. También los hay. No fue una vez, fue una y otra vez. Fue a tu casa el fin de semana, pero no a visitarte, sino a tirar toda la basura que acumuló durante los días previos. Llenó tu recámara de basura, de comida podrida, descargó un tráiler de ratas ahí. Y llega el domingo siguiente y viene delante de ti con una gran sonrisa y te dice: no sabes cuánto te amo. Quiero pasar mi vida contigo. Es que eres lo máximo. Es que me encanta estar contigo. Mi pregunta es: ¿le creerías a una persona así? Tendrías que ser la persona más ingenua de este planeta para creer que alguien así en verdad te ama. ¿Qué es lo que cualquier persona que piense un poco y que tenga tantito cerebro y use un poco su inteligencia le diría? No de ay, qué bonitas palabras, le dirías: cállate y demuéstramelo con tus hechos, mentiroso, o estoy equivocado. Y no hablo de ser fanático, es lo que hace cualquier ser racional. Lo que tú le dirías es básicamente lo que dice Romanos 12:1. Es: hey, lo que me estás diciendo es incongruente. Lo que me estás diciendo es ilógico. Tus palabras son irracionales, porque me dices que me amas, pero me ignoras toda la semana, me engañas y llenas mi casa de basura. ¿Sabes qué? Mejor no digas tanto y demuéstramelo con hechos, pasando tiempo conmigo, contestando mis llamadas, atendiendo mis mensajes, siéndome fiel. Esa novia o ese novio ingrato es la iglesia. La Biblia dice que somos la novia de Cristo. Y yo no entiendo cómo la iglesia dice: sí, que Cristo venga, me quiero casar con Él, quiero pasar la eternidad. ¿Quieres pasar la eternidad con un novio al que ignoras toda la semana? Ahora entendemos el título del mensaje. Esta es una adoración irracional. No es inteligente, no es lógico, no es congruente. Venimos el domingo y le cantamos al novio: te amo, te quiero servir, te quiero amar, quiero pasar mi vida por los siglos de los siglos. Pero salimos de aquí y lo dejamos en visto toda la semana. Nos busca el lunes y no le contestamos el teléfono. Nos llama el martes: Dios, ahorita no me molestes, lo dejo en visto porque estoy muy ocupado viendo series en televisión. Tiene una cita cada día, a cada hora con nosotros. Pero nosotros hemos convertido nuestra relación con Él en una religión geográfica, limitada a lo que ocurre en este lugar, 2 horas, un día de la semana. Le comenzamos a ser infieles, a revolcarnos con el pecado, a engañarlo con el enemigo, a hacer pacto con quien debería de ser nuestro enemigo, Satanás, a servirle a quien nos tuvo cautivos y deberíamos de haberle declarado la guerra hace mucho tiempo. Cuando llegue el fin de semana, la casa de Dios, que es tu cuerpo, que es su templo, está llena de basura, está contaminada, llena de mentiras, de tranzas, de drogas, de alcohol, de fornicación, de inmoralidad. Mi pregunta es: ¿cómo pensamos que estamos siendo honestos al venir el domingo después de una semana como esta, levantar las manos y decirle: Dios, no sabes cuánto te amo? Esto no me habla más que de una novia con un corazón endurecido, con una mente cegada, con una mente engañada, que no se ha dado cuenta que esto no es cristianismo, que esto es algo que quién sabe quién inventó y por qué lo sigue viviendo, que es irracional. Peor se pone cuando esa misma novia le viene a reclamar al novio: ay, ¿por qué no me bendices?
¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué me está pasando así? No, que tú eras bueno. Y entonces imagino al 9 diciendo: ¿de qué me hablas? ¿Cómo esperas tener mi dirección si te he citado cada día de tu vida para dártela y me has dejado plantado? Es como reclamarle a un fabricante porque su producto no funciona cuando lo utilicé fuera de las instrucciones del manual. Y es lo mismo que hacemos con Dios. No, que ibas a bendecir mi vida y mi familia y mi economía. Y dice Dios: sí, en oración, a través de mi Espíritu Santo, de mi palabra, yo te quería envolver, yo te quería hablar. Ahí te iba a dar ánimo, fortaleza, a veces algún jalón de orejas, alguna corrección, pero todo iba a ser para edificación, para que tu vida se pusiera en orden. Y en vez de darte cuenta que estás así porque has ignorado al novio, porque has dejado plantado al novio, porque has sido infiel con el novio, y no es que el novio dijo: ahora te voy a castigar, sino que no entendiste que necesitabas de su dirección para que tu vida funcionara. Nos convertimos en una novia que en vez de venir a ponerse a cuentas con el novio, le reclama. Somos una novia más loca que Chucky. Si tú creías que tu exnovia estaba loca, la iglesia a veces está peor. Esto no es adoración racional. Adoración racional es que le canto al novio el domingo, pero que estoy ahí para él el lunes, que le sirvo cuando él me lo demanda, aunque mi carne no quiera, que le honro donde quiera que yo vaya, que no solamente hablé bonito el domingo, sino que esas palabras se mantienen el resto de la semana, que no soy perfecto, fallo, caigo, me equivoco, pero soy una persona honesta que intenta ir poniendo en orden aquello que tiene que ser puesto en orden. Una novia que comienza a adorarle en su forma de tratar a los demás, de hablar a los demás, de actuar, de pensar, de caminar, de hacer negocios en cada aspecto de su vida. Le adora, no solamente con sus palabras, sino cuando le dice: Dios, aquí está mi vida en sacrificio vivo, ya no te pertenece a ti porque tú la compraste con tu sangre. ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga? ¿A quién quieres que perdonen? ¿Qué quieres que te sirva? Esto es adoración racional. Esto es lo que deberíamos estar viviendo. Y nos preguntamos: ¿por qué no estamos viviendo lo que vivió la iglesia primitiva? Porque somos una novia muy distinta. Y lo peor es que en vez de reaccionar, culpamos a Dios de lo que fue provocado por nuestra apatía. Ahora, a pesar de que todo esto es muy fuerte y confrontador, no puedo creer cómo termina Jesús este discurso con la mujer samaritana. Ojo, una mujer samaritana que creía durante años que para adorar al Padre tenía que hacerlo en un monte, en un lugar, y que así vivió. Y Jesús termina diciéndole que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice adorarán, tiempo futuro, pero dice: tales adoradores busca, tiempo presente, el Padre que le adoren. Ahora, ¿por qué tiempo presente? ¿Es que Dios no sabe quién es el verdadero y quién es el falso? ¿O Dios lo sabe todo? ¿Y por qué si Dios lo sabe todo, la Biblia no dice tales adoradores buscó el Padre en el pasado? Ya sabe quiénes son antes de la fundación del mundo. No hay que buscar más. ¿Por qué en tiempo presente el Dios omnipresente y omnisciente sigue buscando? Escucha. Cuando la Biblia dice el Padre busca, no es porque está viendo en dónde encuentre un verdadero adorador, sino a quién le va a caer esta palabra y va a convertirse en uno. Lo que Dios está diciendo es: yo sé que no lo has sido, pero no he dejado de buscar porque aún te estoy esperando. Tan no estoy equivocado en esta interpretación que aunque los samaritanos no habían adorado correctamente al Padre, cuando Jesús mandó a sus discípulos predicar la palabra, les dijo: van a ir a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y tal era el plan para los samaritanos, que tuvo que permitir que la persecución sobre la iglesia obligara a Felipe a huir, y al huir ir a Samaria, donde predicó y donde fueron hechos muchos milagros.
porque el Señor buscaba que aún esos samaritanos le adoraran, lo cual a mí me enseña que a pesar de que tú y yo hayamos sido esa novia ingrata, hoy Dios te está llamando. ¿No es increíble esto? Yo no sé si tú logras comprender la dimensión de la grandeza de las palabras de Jesucristo. Yo no sé cuántos no han sido esos verdaderos adoradores, pero sí sé que hoy es un buen día para que cuando el Padre busca, hoy pueda terminar el día decir: ya encontré a uno más. Que tú seas ese verdadero adorador, y cuando tú lo seas y te rindas a Él y le digas: Señor, aquí estoy, no seré más esa nube ingrata, te voy a alabar con mis palabras, Señor, pero también lo vas a ver confirmado con mis hechos. Donde quiera que yo vaya, ofrezco mi cuerpo en sacrificio vivo, y será para ti mi culto racional, mis lapeyos lógicos, mi adoración inteligente. Lo mejor de todo esto es lo que sigue. Entonces, dice el versículo 2, al dejar de ser como todos y cambiar tu forma de pensar, Dios dice: viene el tiempo que vas a comprobar mi voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Yo conozco cristianos que llevan 20 años declarándola, pero no la viven. Llevan años diciendo: sí, recibo, lo creo, amén, aleluya, gloria a Dios. Dice Dios: ya es tiempo de dejar de hablar y comenzar a comprobar. Yo no quiero solamente que la escuches, que la declares, quiero que la vivas, quiero que la palpes, quiero que la experimentes. Este es el plan que Dios tiene para tu vida. La pregunta es: si quieres seguir hablándole a Dios y hablando de la voluntad y no vivir ninguna de las dos cosas, o el día de hoy van a cambiar tus palabras en ambos sentidos. Es decir, le vas a adorar con tus palabras y con tus hechos, y su voluntad no será algo de lo que tú hables, sino que tú vivas. Esto es lo que Dios quiere para ti. La pregunta es si tú lo quieres o estás conforme con este tipo de cristianismo. ¿En verdad crees que Dios nos llamó a sentarnos cada domingo en la iglesia, en la silla, a cantar y escuchar el mensaje un rato y nada más? Me pregunto, ¿y entonces por qué 1 Corintios 12 dice que el Espíritu ha dado dones diferentes a todos para provecho de la iglesia? Porque Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hice y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dios quiere usar a su iglesia, pero su iglesia está dormida, y la iglesia tiene que despertar y rendirse al Señor. Y entonces lo que ha hablado por siglos tal vez lo va a comenzar a experimentar. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y dile a Dios en oración: Padre, dos cosas esta mañana, esta tarde ya. Uno, reconozco que lo mejor que puedo hacer es rendir mi vida a ti. Y si nunca lo has hecho, hoy es un buen día para hacerlo. Si has tenido una religión pero no una relación, dile: Dios, te pido que me perdones por mis pecados. Y hoy entiendo que no es que debo, sino que necesito de ti, que me urge rendirme a ti y conocerte. Señor, en esta hora te pido que me limpies con la sangre de Jesús que murió en la cruz del Calvario, que me perdones y que tú me adoptes como tu hijo. Quiero servirte, quiero ser tu hijo, tu mejor amigo. Quiero que seas mi Padre, mi Dios, mi amigo. Te necesito y ya no quiero estar lejos de ti. Hoy reconozco, Señor, que estaba engañado, tal vez sinceramente engañado, cegado con tanto prejuicio que tenía de ti, de tu palabra, del cristianismo. Y aunque sé que el cristianismo no es perfecto porque está formado por cristianos humanos en proceso de transformación, tu palabra sí es perfecta y creo en ella y en lo que tú dices. Y por eso es que hoy me rindo a ti, porque te agradezco por morir por mí y también porque sé que es lo mejor que puedo hacer. Número 2, Señor, tengo que reconocer que tal vez he vivido un cristianismo geográfico, territorial, limitado a lo que pasa en un lugar, un día de la semana, en un horario, nada más. Y que esta adoración no es verdadera, no es lógica, no es racional. Dile: Señor, perdóname por mi incongruencia. Perdóname por ser esa novia que te ha dejado plantado, que te ha sido infiel, que ha contaminado tu casa, Señor. Perdóname, Señor, porque he estorbado todo lo que tú quieres hacer en mi vida.
Perdóname porque es debido a que yo no he presentado mi cuerpo en sacrificio vivo, que tampoco he experimentado tu voluntad y te he culpado de aquello por lo cual yo debía haber asumido responsabilidad. Y hoy la asumo no para condenación, sino para edificación, para restauración. Hoy, Señor, aprovecho que tu misericordia es nueva cada mañana y entiendo que Dios en tiempo presente sigue buscando verdaderos adoradores. Y dile: Señor, hoy has encontrado a uno más. Díselo solamente si estás consciente de lo que esto significa, según lo que aprendiste en el mensaje, y estás dispuesto a vivir de esta manera, entendiendo que habrá cosas a las cuales tal vez tengas que renunciar, hábitos en tu vida que tendrán que cambiar, conductas que no podrán seguir igual, que tendrás al menos que comenzar a tratar. Señor, tú estás buscando, y díselo otra vez, solo si estás consciente y dispuesto. Si así es, estamos todos con ojos cerrados, ni yo los voy a abrir, nadie va a ver nada. Alza tus manos en señal de rendición y dile: Padre, hoy has encontrado a uno. No porque estaba perdido y ya descubriste que era un verdadero adorador que no conocías, sino porque no lo era, pero hoy lo comienza a hacer. Porque hoy ha decidido serlo. Porque hoy ha decidido adorar en espíritu y en verdad. Porque hoy mi cristianismo no será geográfico, no será de palabras, será verdadero. Y hoy presento delante de ti mi cuerpo en sacrificio vivo. Y esta es de hoy en adelante mi más grande expresión y forma de adoración. Dile: Dios, este es mi culto racional, mi adoración lógica. Decido rendirme todo a ti, porque lo mereces, porque eres digno, porque es lo mejor que puedo hacer y porque es lo más congruente. Dile: Dios, perdona mi incongruencia. No más. Hoy te presento una adoración racional. Y de hoy en adelante, Señor, comenzaré a buscarte, a pasar tiempo contigo. Voy a responder tu llamada. Voy a determinar un tiempo cada día para atender a tus mensajes. Voy a reorganizar mi agenda para pasar tiempo contigo. Aunque a veces mi carne no quiera, esté cansado, tenga sueño, me sienta mal. Señor, tú eres para mí lo más importante y quiero pasar tiempo contigo. Dile: Dios, eres para mí lo más importante y quiero hacer tu voluntad. Quiero servirte. A veces me dolerá, a veces me pesarán las decisiones que tome, pero descanso por fe en que aunque no lo pueda ver, es lo mejor para mi vida. Ahí en tu lugar, con ojos cerrados, con manos alzadas en símbolo de rendición, levanta este canto al cielo, a Dios, pero no solamente como una canción más, sino conviértela en una oración personal, particular, de la cual tú te apropias en esta tarde, que habla de cómo el amor de Dios nos cambia y nos volvemos a Él. Si no la conoces, escúchala y vela repitiendo en voz baja. Pero si la conoces, no tengas temor en alzar tu voz y unirte en alabanza, convirtiendo esta alabanza en una realidad en tu vida, para que no solamente sea alabanza, sino que después sea también una adoración. Hoy vuelvo a tus brazos, siento haber fallado. Te amo, te amo. Anhelo tu abrazo, se acaba mi vida si no estás a mi lado. Te amo.